Vamos a estar en Primera de Corintios capítulo 15. Abran su Biblia ahí. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que estamos viendo. Recuerden que hemos estado enseñando la doctrina de la salvación. Y permítanme mostrarles eh, alguna introducción aquí. Si me ayudan atrás a conectar bien por favor. En esta primera imagen, ¿cierto? Ahí, no, no, aquí, un poquito más atrás, por favor, ¿cierto? Eh, vamos, más atrás, un poquito más atrás, más atrás. Sí. Bueno, algo pasa ahí. Eh, Hay varios conceptos que hemos estado estudiando, ¿cierto? Que tienen que ver con la salvación. Hay palabras que hemos estado estudiando, los hemos estado separando también en grupos, en aspectos. Si puedes darle a la siguiente, por favor. Em, Hemos dividido todas las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento que tienen relación con la salvación con eh, aspectos. Tenemos aspectos afectivos y el primer concepto que estuvimos estudiando es la dilección de Dios. Si me quieren acompañar a Romanos, por favor, 8, solamente para hacer una introducción. Romanos 8. Romanos 8 muestra un poquito la cadena de la salvación, de cómo Dios obra la salvación, de cómo la inicia en el versículo 29, 8, 29, 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Fíjense que el primer concepto dice, porque a los que antes conoció. Eso es el término que estudiamos, que es dilección, que tiene que ver con la inclinación del corazón de Dios por un grupo de personas que no lo merecían. Entonces, si hacemos un pequeño resumen, el primer concepto que estuvimos estudiando tiene que ver con los aspectos afectivos de Dios. Él sintió compasión por un grupo de personas que no lo merecía, entendiendo de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Él puso sus ojos en cierto grupo de personas que no lo merecían. Hemos estudiado otros conceptos como los aspectos electivos. ¿Y con qué tiene que ver la palabra electivo? Con elección. ¿Dios elige? Sí, está en todos lados de la Biblia. ¿Dios predestina? También, eso está en la Biblia. Estudiamos los aspectos contingentes. La palabra contingente tiene que ver con lo que tiene que ocurrir aquí y ahora. Si uno dice creer en el Señor, no va a ser después que mueras. Eso tiene que ser ahora. Tiene que evidenciarse en la vida cristiana. Cuando alguien dice yo soy creyente, eso es palpable, ¿cierto? Es medible. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Y dentro de los aspectos contingentes estudiamos la fe, el arrepentimiento y la conversión. Eso no se dan en un espacio etéreo, ¿cierto? En otra dimensión. No, eso tiene que darse en la vida del creyente. También estuvimos estudiando los aspectos redentores. Y estudiamos una palabrita muy interesante porque la palabra redención tiene que ver con comprar algo. Y Cristo también nos compró. Estuvimos estudiando también los aspectos legales. Interesante. La palabra justificación significa declarar a alguien justo, pero cuando no lo es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes declarar justo a alguien cuando no lo es? Por los méritos de otro. Usted y yo, si somos creyentes, somos justos por los méritos de quién? De Cristo. Por eso el Evangelio es cristocéntrico, no es homocéntrico. Está centrado en lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo soy creyente, yo abrazo la cruz de Cristo, no como un fetiche, sino porque en esa cruz ocurrió un tremendo milagro. Puedo ser perdonado y puedo ser justificado por el Señor. Y esto es justamente el aspecto legal, porque también hay una transacción que se produce, un intercambio. Hay un versículo que cantamos nosotros que es precioso intercambio.
precioso coro que habla sobre que Cristo llevó nuestros pecados, ¿cierto? Y Él nos prestó algo que yo nunca hubiera obtenido, que es justicia perfecta en Él. Y Él me viste de su justicia. También estuvimos estudiando, ¿cierto? Ahí estamos viendo también los aspectos vicarios, expiación, propiciación. La palabra vicario tiene que ver con que alguien toma el lugar de otro. El vicario, ¿cierto? De Cristo no es el Papa, por si acaso, ¿cierto? Es el Espíritu Santo. Y Cristo en su condición, ¿cierto? Digámoslo así, de representante de nosotros, Él tomó el lugar de un pecador. Y finalmente tenemos también los aspectos relacionales y finalmente hoy día vamos a ver lo que sigue a continuación, si me pueden dar la siguiente imagen. Ah, otra forma de explicarlo. Me faltaba eso, perdón. Fíjense que aquí vemos todo el cuadro de los términos que se usan en en la salvación. Todo empieza en la eternidad pasada. Dios no nos salvó en el momento que Él vio que yo soy bueno, porque en realidad eso es ficción. No hay nadie bueno. Y Dios en la eternidad pasada sintió compasión por un grupo de personas, los eligió, los predestinó. ¿Cuándo? Cuando ni siquiera nosotros habíamos existido. Miren, Efesios capítulo 1, solamente para ver y justificar lo que estoy diciendo a la luz de la palabra. Efesios capítulo 1, una epístola, ¿cierto?, que nos ayuda un poco a entender. Efesios capítulo 1. ¿Qué dice? Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y uno podría preguntar, ¿qué bendiciones, Pablo? ¿Qué bendición? Versículo 4. Miren, según nos escogió en Él cuando tomamos la decisión de aceptar a Cristo. ¿Dice eso ahí? ¿Cómo dice su Biblia? Antes que tú respiraras, antes que llegaras a este mundo, Dios ya había pensado en ti. ¿Cómo puede ser posible eso? El texto lo está diciendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y miren el propósito. Ese para es proposicional. Tiene que ver con que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que anduviéramos como quisiéramos. Estoy leyéndolo de manera antitética. Para que fuésemos, como dice su Biblia, santos y sin manchas. Cada vez que ves a una persona que anda en esta forma de vida, tú puedes decir, wow, él es una persona elegida. Dios lo salvó. Porque lo primero que hace Dios, hermano, es salvarnos de nosotros, de nuestra ceguera. Ahora, sustitución, propiciación, expiación, justificación se hacen efecto en la cruz de Cristo. Ahí se hace en efecto. Por eso Cristo nació en un momento de la historia, vino a morir por pecadores. Pero toda la salvación, ¿cierto? Todos los aspectos que tienen que ver con la cuestión contingente se hacen efectivos. Estos son aspectos de la obra de Cristo por nosotros, ¿cierto? Y esto, en la regeneración, la fe, el arrepentimiento y la conversión, son el resultado de todo esto. Pero hoy día estamos viendo estos dos últimos que tienen que ver con qué va a pasar después que morimos. Estuvimos viendo hace ya varios domingos, ¿cierto? ¿Qué pasaba con el alma? ¿Dónde se iba el alma? Ustedes están súper claros en eso, ¿cierto? Estuvimos hablando del Hades, del Seol, estuvimos hablando de qué es lo que pasa con los incrédulos, qué pasa con el creyente, dónde va, queda estacionario en algún lado por ahí. No, la Biblia dice que está en la presencia del Señor. Y hoy día avanzamos en esto, ¿cierto? Para poder estudiar lo siguiente. Si me ayudan ahí con la diapositiva. Dice los aspectos escatológicos de la salvación, la resurrección y la glorificación, segunda parte. Pero antes de seguir, yo quiero que oremos al Señor nuevamente para que el Señor nos guíe a todos a entender su palabra esta mañana. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es tremendamente grande. En vez de habernos consumido, Señor, nos diste una oportunidad. Mandaste a tu Hijo para que podamos ser salvos por Él.
Señor, ayúdanos a entender este aspecto de la salvación. ¿Cómo puede ser posible que alguien resucite? Bueno, tú lo hiciste. Y eso es el triunfo del cristianismo, el triunfo de la fe. Pero también un día nosotros vamos a resucitar si realmente hemos sido cambiados por ti, si realmente somos creyentes. Padre, ayúdanos a entender esta gran doctrina que está en tu palabra para que atesoremos, Señor, tremenda bendición, como dice el autor a los hebreos, que no debemos descuidar una salvación tan grande. Gracias, Señor, porque todo viene de ti y por lo tanto toda la gloria solo es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 15, acompáñenme ahí, vamos a estar ahí, hermanos, en algunos versículos del versículo 35 en adelante. Dice es el siguiente versículo y con esto vamos a comenzar. Noten que Pablo siempre hace esto, siempre como que nos introduce en una discusión y en algunos casos nos invita a verlo por antítesis o por cuestionamiento. Siempre hay un opositor, ¿cierto? Ahí que está implícito. El texto dice, pero alguno dirá, puede ser cualquiera, no le importa a Pablo, el punto es que él va a refutar algo. ¿Qué podría llegar a decir esa persona? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y es una objeción en el fondo. Y Pablo va a responder, hermanos, de cuatro maneras a esta pregunta. Y una buena pregunta en el fondo, usted y yo debemos conocerlo. A ver, pero ¿cómo va a ser la resurrección? Recordemos que en los versículos, ¿cierto? Anteriores, si me acompañan a 15:12, ya Pablo estableció algunas cosas. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo también tuvo que refutar a algunos que negaban la resurrección. Y él va a responder, ¿cuál sería la consecuencia si Cristo no resucitó? Miren, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Pablo dice, vámonos todos para la casa, estamos perdiendo el tiempo aquí, porque sería vana el cristianismo, no serviría de nada. Y más encima, si predicamos nosotros de la resurrección, mire lo que dice el 15, seríamos hallados como falsos testigos de Dios, porque estaríamos comunicando algo que nunca ocurrió. Sin embargo, el texto sigue diciendo, porque si los muertos no resucitan, tampoco en Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo en realidad perecieron. Y nota el 20. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, de nada hubiera servido el cristianismo, de nada. Ahora, volviendo un poquito al versículo 35, ¿de qué manera responde el apóstol? Miren, cuatro formas en que él responde en esta sección y yo quiero que la veamos, ¿cierto? En este orden. La respuesta agrícola, la respuesta comparativa, la respuesta doctrinal y la respuesta secuencial. Todo es doctrina. No quiero que el punto 3 diga, no, no, solo el 3 es doctrinal. No, todo es doctrinal. Pero Pablo es súper metódico, ¿cierto? Pedagógico también, y él enseña a través también de comparaciones y de cuestiones que sus oyentes preliminares entendieron muy bien. Vamos con lo primero entonces, versículo 36. Noten aquí, él da la respuesta agrícola. ¿Qué dice el versículo 36 y 37? Síganme ustedes con su vista. Qué amable, Pablo, ¿no? ¿Cómo empieza el versículo? Necio. Es muy fuerte el término en el griego, es sin ceso. ¡Wow! Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Déjeme explicarle esto de otra manera. Lo que está diciendo Pablo es, necio, ¿no te das cuenta de lo que sucede todos los años? Vives en un país agricultor y no te das cuenta.
¿Qué ocurre todos los años? Una semilla debe morir primero antes que pueda dar paso a un nuevo grano desnudo, y dice Morris, un autor, y sin el vestido de la verdura que lo caracteriza. Hermano, este es un proceso del sembrado de una semilla. Ahí está la semilla después que pasa, muere, y empieza el proceso de crecimiento, el macollaje, ¿cierto? El encañado, la espigadura, y después tenemos el trigo completo. Pero ¿qué pasa con el trigo o con la semilla? Muere. Y el autor, primero lo que hace Pablo es darle una ilustración que ellos ya conocen y que ven todo el tiempo en el proceso. Por eso él dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y eso es lo que sucedía con el grano. Después sigue diciendo, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Aquí, por supuesto, Pablo lo que hace, hermanos, es decir, que el creyente que muere se descompone. Y ustedes han visto lo que hacen muchas veces las policías, las PDI, de repente cuando hacen exhumaciones de cuerpos. ¿Cómo está ese cuerpo? Totalmente descompuesto. Sin embargo, aquí hay un principio que Pablo va a empezar a explicar. El creyente que muere se descompone, pero va a recibir de parte de Dios otro cuerpo, ¿cierto? Muy diferente. Pero el cuerpo tiene que morir. Es parte del proceso. Ahora, este punto es sencillo, pero notemos lo que dice el versículo 38 y 41 y pasamos al segundo punto. Versículo 38 al 41. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Hace años, hace muchos años, cuando tenía quizás unos 20 años, era un poquito peleador. Me gustaba de conversar con los testigos de Jehová de repente o con los mormones, ¿cierto? Y una vez alguien me dijo de ellos, especialmente los mormones, basándose en este versículo, una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna, de que ellos van a vivir en otros planetas, ¿cierto? Ah, y que este versículo se refería a eso. Grueso error, porque el contexto no está hablando de que vamos a ser dioses, esa es parte de su doctrina, de que ellos van a ser dioses, aparte de su politeísmo, y también de la poligamia, que en su momento la practican y en Estados Unidos todavía lo hacen, en algunos estados y en un estado en especial que no recuerdo cómo se llama, pero siguen haciéndolo, los más tradicionales, los más radicales. Pero este texto no está hablando de eso, no está hablando de que vamos a vivir en un planeta para cada uno y yo voy a ser un dios. ¿De qué está hablando? Son comparaciones. Fíjense. ¿Qué está tratando de explicar Pablo en esta sección? Tres comparaciones. Noten ahí, los tenemos. Tenemos lo primero, ahí avanzamos, ¿cierto? La diapositiva. Carne diferente, dice Pablo, y lo repite varias veces, a lo menos 5 veces, ¿cierto? Cuando dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Está diciendo que el cuerpo del ser humano es diferente a cualquier otro cuerpo o un cuerpo de un animal. Es diferente. Y lo menciona varias veces. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. No hay cielo para los perritos ni para las aves. Eso es lo que también podemos implicar en esto. No, no, no. Dios los hizo con otro propósito. Pero hay otra comparación. Fíjense, dice que hay cuerpos diferentes, 40-40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. ¿Qué está diciendo? Usted puede mirar los planetas y puede decir, wow, qué tremendo este cuerpo celestial. Tiene su propia gloria. Pero de la misma manera Dios dotó al ser humano, y fíjense que si vamos al Génesis, no hay otra especie que tenga, ¿cierto?, la categoría del ser humano, porque Dios nos creó a su imagen. No se dice eso de los animales
otro tipo, cierto, de creación. Pero Pablo está diciendo, miren, hay cosas diferentes, hay carne diferente, hay creación diferente, y también menciona un tercer aspecto comparativo. Hay una gloria diferente. La gloria, la palabra gloria es la palabra doxa. De ahí viene la palabra doxología, ¿cierto? Que tiene que ver con alabar al Señor, con alabanza. Y en este contexto tiene que ver con que cada cosa que Dios creó trae un resplandor, ¿cierto? Por sí mismo, una gloria, ¿cierto? Que de una otra manera refleja su magnificencia. Recuerden que cuando Dios creó todo, ¿qué dijo? Y cuando fue creado todo, Dios dijo que es bueno en gran manera, era glorioso. Ahora, dice el versículo, hermanos, una es la gloria del sol. Tú puedes ver el sol. Tremendo. Se han hecho estudios sobre cómo es el sol. Es un fuego que nunca se apaga y mantiene todo el sistema solar. ¿Quién hizo eso? Dios le dio esa gloria y ese esplendor. Otra es la gloria de la luna. Dicen los científicos que si la luna se corriera un poquito, quedaríamos todos, ¿cierto? Desapareceríamos. Pero Dios puso la luna ahí y tiene su aporte en el sistema solar, si podemos decirlo de esa manera. Y después dice, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y noten después lo que sigue a continuación, pasando al tercer punto. ¿Cierto? Que tiene que ver con la respuesta doctrinal. Y aquí él aterriza estos dos aspectos comparativos, ¿cierto? A la cuestión ya más doctrinal. No es que lo demás no es doctrinal, pero se usa como una introducción comparativa para que los lectores, usted y yo también, los originales, pudieran entender de qué se trata, cómo es que vamos a resucitar. Recuerden que Pablo responde al objetor que puede decir, bueno, alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ahí Pablo empieza a explicar. Ahora el 42 dice, así también, ese así también toma todo lo que acabamos de decir, es la resurrección de los muertos. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo? A ver, explícame más. Y Pablo lo explica a continuación. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. Si avanzamos un poquito más a la diapositiva, notamos que hay un cuerpo actual y va a haber un cuerpo nuevo. Pero noten que pasamos de un estado a otro, obviamente después de la muerte. Noten la siguiente imagen, ahí tenemos un resumen que el cuerpo, de la misma manera que una semilla, es sembrado en corrupción. Y la palabra corrupción, ¿con qué tiene que ver? Con lo que se corrompe, con lo que se echa a perder. Así que por más que vayamos al gimnasio, hermanos, no, es bueno hacer ejercicio, ¿cierto? Es bueno cuidarse, sí, 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 sin duda. Pero nuestro cuerpo está en deterioro constante. Por eso las enfermedades, por eso los remedios. ¿Quién toma remedio? No levanten la mano. Pero hermanos, estamos en decadencia. Es propio, sembrado en corrupción, ¿cierto? Y resucitado en incorrupción. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Y qué significa la palabra incorrupción? Que nuestro nuevo cuerpo en Cristo, si los creyentes, y esto es una promesa para los creyentes, sus cuerpos van a ser nuevos. No entendemos, la Biblia no nos explica todo, pero la palabra incorrupción me dice harto. Me dice que mi cuerpo nuevo en Cristo jamás se va a deteriorar. El hermano Saúl no va a tener más pega después, ¿cierto? Para poder tapar muelas. No van a haber problemas. No sé qué va a pasar con la área de medicina, ¿cierto? No va a haber pega también, tía, ¿y qué vamos a hacer? Dios va a cambiar todo. Va a ser todo tremendo, hermanos. Un cuerpo incorruptible que no se va a echar a perder. Segundo, sembrado en deshonra, ¿qué dice después, cierto? Resucitado en deshonra. Hermano, no sé si usted ha visto, ha ido al hospital de repente. Yo un par de veces he ido a ver a personas al hospital, a la UTI, a la UCI, confundo cuáles son las dos, siempre me explican, pero se me olvida. Y es bastante deshonroso ver cómo el cuerpo se va echando a perder. Mucha gente dice, oh, este hombre era un deportista tremendo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y miran cómo terminó.
¿Se acuerda del primer actor de Superman? ¿Cómo terminó? En una silla de ruedas y no podía mover su cuello, solamente sus ojos o su cabeza. Ahí está el superhombre, totalmente deshonroso. Qué triste, hermanos, para las personas que no creen en el Señor, porque ellos no van a recibir un cuerpo incorruptible, no van a recibir un cuerpo de gloria. Sin embargo, los creyentes, dice Pablo, mira, perfecto, vas a terminar en el cementerio, pero si crees en Cristo, vas a resucitar. Y no con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo incorruptible y por sobre todo vas a resucitar en gloria, en esplendor. También dice sembrado en debilidad, resucitado en poder. Con los años vamos perdiendo las fuerzas, vamos perdiendo el vigor, vamos perdiendo la salud, hermanos. La palabra debilidad, de hecho, en el Nuevo Testamento se traduce como impotencia y a veces también como enfermedad. Y eso es una manera muy interesante de entender esta vida. La gente vive en este mundo y no entiende su propio mundo. ¿Por qué nos enfermamos? La gente sigue haciendo sus cosas, nunca se preocupa de eso, no se da cuenta de que el mundo está, cierto, deteriorándose en sí, nosotros mismos nos deterioramos y hay un lugar en cualquier ciudad que se llama cementerio y está lleno de personas que han muerto. Aún así, eso no habla a la gente y la gente no se da cuenta de que ellos mismos algún día van a experimentar la muerte. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, la palabra del Señor nos da la respuesta de por qué pasó eso, pero también nos ayuda a entender cómo podemos evitar la catástrofe de morir, hermanos, y morir sin Cristo, no sin los centros bíblicos. No, sin Cristo. Ese es el tema. Ahora, sembrado en debilidad, resucitado en poder, la palabra dunamis, ¿cierto? Interesante, eso habla de poder, no dinamita. Algunos lo traducen y piensan que es dinamita. No, pues la dinamita es destructiva. La palabra dunamis en el texto griego se refiere a otra cosa, se refiere a poder, se refiere a capacidad. Bueno, ¿de dónde viene eso? Eso viene del Señor. Finalmente, sembrado en cuerpo natural y después sembrado en, o perdón, resucitado en cuerpo espiritual. Y déjeme explicar aquí algo importante. Cuerpo espiritual, ¿cómo es eso? ¿A qué se refiere? La palabra cuerpo es soma, siempre se menciona en el texto griego del Nuevo Testamento como soma, de ahí viene la palabra somático, ¿cierto? Uno dice, estoy sintiendo algo somático. ¿Qué significa eso? Mi cuerpo está evidenciando eh, algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Y generalmente a veces muchas enfermedades son psicosomáticas, ¿cierto? Empiezan aquí y afectan nuestro cuerpo. Eso se refiere que la parte física, la carne se afecta. Pero aquí está hablando de un cuerpo que sí es físico, pero es de confección espiritual. Pablo no se está refiriendo a un estado en el que los creyentes van a resucitar como fantasmas, no se refiere a eso, ni tampoco a un estado místico en el que se puede vivir de contemplación constante, no, se está refiriendo literalmente a un cuerpo que justamente surge del cuerpo destruido anterior. Ahora, es una clase de cuerpo que tendrá el creyente por medio del poder de la resurrección de Cristo. Ahora, la siguiente imagen, hay una pregunta importante. ¿A qué es semejante el cuerpo espiritual? Yo creo que me acompañen todos a Filipenses, por favor, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, y ustedes comprueben con su Biblia lo que vamos a ver ahora. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses capítulo 3, 20 al 21. Y ahí para los que puedan leer en la pantalla también está fácil, pero compruébenlo con su Biblia también, pueden subrayarla. Miren qué interesante lo que dice Pablo aquí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a hacer algo con nuestros cuerpos. Y aquí
Hay dos palabras muy importantes en este texto. Léanlo y díganme cuáles son esas dos palabras claves. Para entender, bueno, a qué es semejante el cuerpo espiritual. Cuando Pablo, cierto, introduce la primera pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Qué palabras ve usted en el texto que son importantes de ver? Escucho por ahí una. Ya, perfecto, esa es una. ¿Y la otra? Gloria, dicen ustedes. Para entender el cuerpo espiritual, hay otra palabra clave ahí. Alguien dijo por ahí la palabra clave. Se gana un premio. Semejante. Noten aquí, hermanos, la palabra aquí interesante, es cierto, transformará. No necesitamos aprendernos los términos griegos, por favor, pero sí es importante al menos entender que la palabra ahí es metas gematizo. Meta es una preposición que siempre habla de algo más allá. ¿Han escuchado la palabra metamorfosis? ¿Cierto? Bueno, es un sinónimo de este término. Dios va a transformar el cuerpo, ¿cierto? Todo corrupto del creyente y lo va a transformar. Y esta palabra significa transformar, alterar, cambiar de apariencia. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No tengo idea, pero de que lo va a hacer, eso lo damos por seguro. Su palabra así lo dice. Pero el texto también me ayuda a entender cómo será. Y dice, y sigue diciendo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Noten cómo es el manejo psicológico de Pablo para los creyentes, ¿cierto? No nos levanta el ego, ¿cierto? Literalmente dice, transformará nuestro cuerpo de humillación nuestra. Hermano, somos débiles, no somos superhombres. Dice el texto de la humillación nuestra para que sea, y ahí está el clave, semejante el cuerpo de la gloria suya. ¿Alcanza a imaginar a qué se refiere? Semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Wow! ¿Qué datos nos da la Biblia? Bueno, la primera, la palabra semejante, ¿cierto? Hay otra palabra importante, ¿cierto? Ahí dice sun morphos, compuesta de dos palabras. Sun, ¿cierto? Tiene que ver con o con igualdad, y morfe o morfos, o viene de morfe, viene de forma. Semejante a, literalmente significa de la misma forma, que tiene la misma forma que otro. Entonces, esto me lleva a otra pregunta interesante que viene a continuación. ¿Cómo era el cuerpo espiritual de Cristo después de su resurrección? ¿Se acuerda? Estudiemos algunos versículos que nos pueden ayudar. Primero, el cuerpo de Cristo venció la muerte. ¿Qué va a pasar con el nuestro? ¿Lo hará? Sí, así va a ser. Segundo, el cuerpo de Cristo seguía siendo físico, pero no era el mismo, ¿cierto? El nuestro también. Sin duda va a haber algo de materia, pero va a ser de una confección muy diferente al actual. Tercero, el cuerpo de Cristo era glorioso. Recuerden cuando Él resucita. Bueno, también nuestro cuerpo va a ser glorioso. Cuarto, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? De Jesús trascendió las leyes físicas. Y déjenme explicar esto porque no quiero decir algo más allá de lo que dice el texto. Acompáñame a Marcos 16, por favor. Marcos 16, 12 al 13, un par de versículos nomás para entender a qué se refiere esta expresión, que puede ser, wow, interesante. ¿Cómo eso? ¿Cómo que Cristo trascendió las leyes físicas? Bueno, Él lo hizo estando en el ministerio. Recuerden que Él caminó por el agua. ¿Qué hizo? Hizo transformaciones, hizo milagros. Pero aquí estamos hablando del cuerpo después de que resucitó. Dice el texto en Marcos 16, 12 al 13, pero después apareció en otra forma a dos de ellos. Esto tiene que ver con la resurrección y es una alusión a Lucas capítulo 24, también que tiene que ver con el camino, ¿cierto?, de la conversación de los discípulos de Maús, que iban camino de Maús.
Pero aquí hay una frase interesante que dice, pero después apareció en otra forma. En otra forma, dos de ellos que iban de camino, yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creían. Ahí hay una expresión interesante que habla de otra forma. Esa expresión en el original habla de que Cristo apareció con otro aspecto. No le reconocieron, dice Lucas al tiro. Vaya a Juan 20:19, por favor. Juan 20:19. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando, fíjense, y esta expresión es importante que uno la subraye, estando las puertas como cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Si usted sigue leyendo, algunos se asustaron pensando que veían a un espíritu. Algunos autores dicen lo siguiente. Hendrickson dice en el texto sagrado, dice claramente que vino Jesús y se puso en medio, lo cual indica que entró a pesar de que estaban las puertas cerradas. Eso no es de extrañarnos si consideramos que el cuerpo resucitado y glorioso de Cristo no estaba sujeto a las leyes de la gravedad o de la impenetrabilidad. Es un comentario, no necesariamente el texto dice eso, pero de que hay un cambio en el cuerpo, sí, hermano, lo hay. Otro autor, bueno, dice algo parecido, Matthew Henry. Con la expresión estando las puertas cerradas o bien cerradas, Juan cumplió dos propósitos. Recordaba que el miedo a los judíos seguía siendo una realidad, pero también quería aclarar que la entrada fue un milagro en sí. Debemos entender que cerradas significa cerradas con llave. Jesús no llamó a la puerta y nadie la abrió. Simplemente Él apareció entre medio de ellos. Y dice otro autor, Bartley, después de la resurrección, el cuerpo de Jesús no estaba sujeto a las leyes del cuerpo físico, pues no era visible ni tangible. Sin embargo, Él se hizo visible y tangible para convencer a los discípulos de la realidad de su resurrección. Y si me acompañan a Lucas 24, por favor, 31, el último versículo, Lucas 24, 31. Dice el 31, entonces les fueron abiertos los ojos. Recuerden que Cristo se suma a la conversación de estos dos discípulos de Maús, pero ellos no le reconocieron al tiro. Y de hecho le empezaron a hacerle preguntas, ¿y tú no has sabido lo que pasó con Cristo? El texto dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Sáltense al 36, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio, otra vez esta expresión, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué cosa? Un espíritu, porque su cuerpo estaba transformado, era diferente. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies. Ahí está diciendo, Jesús seguía teniendo un cuerpo, no el mismo, un cuerpo glorificado, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él tenía un cuerpo, pero no era el mismo cuerpo. Ahora, no quiero llevar esta expresión, el cuerpo de Jesús trascendió las leyes físicas, lo más probable, sí, él podía hacerlo. Pero estos textos no necesariamente nos hablan de que usted se va a teletransportar, por favor. No, 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 esa no es la idea, pero sí de que el cuerpo glorioso y resucitado va a ser diferente y va a tener capacidades que yo no imagino. Sí, eso va a ser así. Quinto, ¿el cuerpo de Cristo ascendió a los cielos? Bueno, también los creyentes ascenderemos al cielo. Sexto, ¿cierto? Cristo descenderá a reinar, ¿cierto? Nosotros lo haremos con Él en dicha condición también. Y quiero que me acompañen a un par de versículos más sobre esta situación. Mateo 19, por favor. Vamos ya concluyendo. Me queda solamente un aspecto. Mateo 19, 27, 28.
Mateo 19, 27 y 28. Cristo descenderá a reinar, ya no como vino la primera vez, sino con poder y gloria, pero también nosotros lo haremos con Cristo. Dice el versículo 19, 27 y 28. Entonces respondiendo Pedro les dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, esa palabra es muy interesante porque se menciona en Romanos también, palingenesia, es un término que está hablando de la renovación de la tierra y de los cielos, tierra nueva y cielos nuevos. En la regeneración, ¿cuándo? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Y qué trono se le ha prometido al Señor? El trono de David. ¿Qué va a pasar? Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El texto es claro en señalar que también, ¿cierto? Los discípulos van a tener una preponderancia especial con Cristo. Pero noten también 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12. Aquí hay una promesa. El Nuevo Testamento no expande tanto la cuestión del reino porque el Antiguo Testamento habla mucho de ello y lo que hace el Nuevo Testamento es complementar lo que ya se dice en el Antiguo Testamento. Y en esta expresión sencilla, Pablo dice, miren, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también los negará. Por eso, hermano, el tema de la negación, bueno, recuerden que el concepto de negación, y ahí me acuerdo de un versículo muy interesante que es Romanos capítulo 10:9. Si confesares con tu boca, ¿se acuerdan? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué más dice? Y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mucha gente dice, yo ya confesé que Cristo es el Señor, pero en el contexto en que ese texto se daba, era muy diferente al contexto de hoy en día. Usted le pregunta a la señora del negocio, ¿usted cree que Jesús es el Señor? ¿Qué va a decir la señora? Por supuesto, es nuestro Señor. Pero los creyentes en el primer siglo, cuando decían eso, tenían un gran problema, porque el emperador romano era el Señor, era el curios, la palabra Señor es curios, el término curios, y los emperadores romanos tuvieron una gran idea, se autodeificaron ellos mismos, pensando que eran dioses. Si tú decías, Cristo es el Señor, tú estabas al tiro teniendo problemas de tipo político, porque estabas tratando de instaurar otro rey en un reino que ya está. Eso se llama sedición. Entonces los creyentes cuando decían, no, César no es el Señor, Cristo es el Señor, al circo entonces, a las bestias. Y hermanos, niega al Señor Jesucristo, decían los emperadores, y podrá ser salvo. Y muchos cristianos murieron en el circo romano, no negando al Señor, diciendo, no, aquí no hay un Señor como el emperador, Cristo es el Señor. Hoy día la gente fácilmente dice eso. No, sí, sí, yo sé que Cristo es el Señor, pero no hay ni un indicio en su vida de que eso sea así. Sin embargo, el texto dice, si sufrimos, por eso que es interesante que el creyente no vive una vida, o como dice Joel Austin, no tengo nada que ver con él, vive tu mejor vida ahora, escribió un libro, ¿cierto? No, 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 los creyentes sufriremos en esta vida. Pero noten la promesa, si sufrimos con Él, eso está implícito en el texto, también, ¿qué dice? Reinaremos, tiempo futuro, reinaremos con Él. Busque Apocalipsis 2:26, 3 versículos más. Apocalipsis 2:26. Parte de las enseñanzas del Señor a las 7 iglesias menciona un par de promesas. En este caso, va mencionando promesas para todas las iglesias. Obviamente, reconvenciones para estas iglesias, pero también va mencionando de pasada algunas promesas.
Noten el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, está hablando la iglesia de Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que el que mantiene su vida en obediencia al Señor, los términos venciere a eso se refiere, los que son fieles al Señor hasta el final de sus días, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, ¿qué cosa? Dice su Biblia, autoridad sobre qué? Sobre las naciones. Hay un tiempo en donde Cristo va a reinar. Y noten lo que dice el 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Acompáñenme a Apocalipsis 19, miren, se dice eso de los creyentes. Note el 19, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 12 en adelante. Los juicios están terminando y aparece el clímax de todos los juicios del día del gran día de Jehová o de la gran tribulación. Y el Juan está tratando de explicar quién es el que viene en este caballo blanco. 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Para que nadie se enrede y nadie quede confundido, Juan da muchos datos importantes. Hermanos, ¿quién es el Verbo de Dios? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y qué dice el versículo 14? Y aquel Verbo fue hecho carne, Cristo, el mismo que escribe el Evangelio, escribe Juan. Y aquí dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda. Y no quiero hacer una pregunta ridícula, pero no se trata de una espada de fierro, porque ¿a qué se refiere esa expresión? De su boca sale una espada aguda. Es la palabra del Señor, es la que Él emite. Hay un sector en el mundo carismático que habla de decretar. ¿Has escuchado eso? Yo decreto esto otro. Nadie de nosotros puede decretar, hermanos. Solo Dios dice y se cumple. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero Colosenses también nos dice que en Él fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y el texto en Génesis nos dice que Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Con la palabra de Dios. Pero Colosenses me dice que Cristo estaba creando también el mundo con su palabra. Cuando el texto dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, su palabra, cierto, va a ser efectiva, pero noten lo que sigue diciendo, para herir con ellas las naciones y las regirá con vara de hierro. Lo mismo que se promete en el Apocalipsis capítulo 2. El concepto de vara de hierro, ¿cierto? Y la regirá con vara de hierro. Habla de un gobierno, hermanos, eficaz, igual que el que tenemos nosotros hoy en día. Ajá. Perdón, hermano, perdón, pero en general, ¿qué mundo, qué país tiene un gobierno perfecto? Ninguno en esta tierra. Corrupción, impunidad, de todo hay. Pero un día, hermanos, Cristo va a reinar con vara de hierro y con justicia perdurable, como dice Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante, cuando se instaure la justicia perdurable. Y aquí Juan está diciendo lo mismo, y la regirá con la vara de hierro, y él, Cristo, pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, porque está también diciendo, bueno, este es el último juicio de parte de Dios. Note Apocalipsis 20, por favor. 24, y estos son los últimos versículos antes de pasar al último punto. 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Envía las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos.
Y note lo que añade Juan. Y vivieron y reinaron con Cristo. Hay un grupo que va a reinar, sigue diciendo el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. Hay muchas cosas que, hermanos, nos enseña la Biblia sobre lo que Dios va a hacer. Pasemos a la última imagen. Y esto ya tiene que ver con el resumen. ¿Cómo van a resucitar los cuerpos? Volvamos a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Note cómo empieza todo este tema. Versículo 35. Pero dirá alguno. Pablo también responde eso o hace ese tipo de pregunta. Por ejemplo, en Romanos 8. ¿Acaso Dios es injusto? O también dice, alguno puede decir, pero ¿por qué nos echa la culpa? Si finalmente Él toma la decisión de hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Y la respuesta de Pablo son lapidarias, hermanos, para el ego del hombre. Y aquí hay algo parecido, pero dirá alguno, pero Pablo, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo van a venir? Hemos visto que Pablo responde la respuesta agrícola, la respuesta comparativa, la respuesta doctrinal, y finalmente hay otra que es la respuesta secuencial. ¿A qué se refiere eso? Notemos la siguiente imagen leyendo el versículo 45 al 50. Acompáñenme, por favor, al versículo 45 al 50. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán será un espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino que lo terrenal, lo animal. O sea, una persona, un creyente, tiene que haber experimentado primero su nacimiento natural, carnal, propio, haberse deteriorado. Después va a experimentar en la transformación espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, el que Dios va a cambiar, que es el Señor, aquí lo toma también como primicia, porque Cristo es primicia, es el Señor. Él es del cielo, de la misma forma que la composición de los cuerpos de los creyentes también será de factura celestial. 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, del hombre del terrenal, hechos del polvo, traeremos también la imagen celestial. Y aquí hay un versículo que dice, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso estar en la presencia del Señor, en el cielo al menos, ¿cierto? Se requiere de otro cuerpo diferente. Notemos aquí la secuencia. Ahí, ¿cierto? Tenemos esa dan alma viviente, lo segundo será espirudificante. Animal, el cuerpo es animal, refiriéndose a que es de esta tierra, ¿cierto? El cuerpo nuevo será espiritual. Versículo 47, el hombre o el primer hombre es de la tierra, el segundo es del cielo, ¿cierto? 48, somos terrenales, dice Pablo, bueno, también seremos celestiales. 49, traemos la imagen terrenal, pero un día también llevaremos la imagen celestial en perspectiva. Eso es lo que está diciendo el autor ahí. Y finalmente, ¿cierto? El cuerpo como tal, ¿cierto? Nuestro cuerpo es incompatible con el reino, pero el cuerpo futuro será compatible con las tareas y el ambiente del reino venidero. Hermanos, ¿cómo podemos concluir lo que acabamos de ver? No me parece que una conclusión, ¿cierto?, más adecuada, o sea, es claramente en el contexto. Miren, 1 Corintios 15, 55 al 58. No hay otra conclusión, me parece, más clara. Vayan ahí y leamos todos juntos. O déjenme leerlo a mí y explicar tres cositas que son interesantes en esta conclusión. Note la pregunta de Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál sería la respuesta? Es una respuesta retórica.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es como preguntar, ¿dónde está el poder? Muerte, ¿dónde está tu poder? No tienes poder. Se acabó. Cristo te venció. Note la segunda pregunta. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Noten que aquí Pablo de una u otra manera está usando figuras retóricas, le está refiriendo al sepulcro, eso tiene un nombre, ¿cierto? Es una dicción, parte del lenguaje, porque yo no he visto a personas hablándole al sepulcro, pero eso es parte de la retórica. Es como decirle al sepulcro, sepulcro, y en el sepulcro queda el cuerpo. Y él pregunta, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para los creyentes, hermanos, el sepulcro no es el final, es una estancia por un tiempo solamente. Noten, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera conclusión, ¿cómo yo debería reaccionar frente a esta doctrina? ¿Entendió? ¿Qué dice Pablo en el versículo 57? ¿Cuáles son sus primeras palabras? Más gracias. ¿A quién? ¿Algún santo en especial? ¿A Dios? Que nos ha dado la victoria por medio de nuestros méritos personales. ¿Cómo dice su Biblia? Porque yo no leo muy bien. Por medio de Jesucristo. Otra vez Jesucristo, la centralidad de Cristo. Más gracias. ¿Cómo debe ser un creyente? ¿Reclamar todo el tiempo? Un creyente debe ser agradecido, hermanos. Pero noten lo que sigue diciendo. Así que, hermanos míos amados, segunda conclusión, ¿cómo tienen que estar? ¿Cómo tenemos que estar? Firmes y constantes. ¿Qué es lo opuesto a estar firme y constante? Díganme ustedes. A ver, ¿cómo? Débil y qué más? Inconstante. Hermano, si usted es creyente y entiende la palabra del Señor, entiende que ha sido salvado, usted va a estar firme, pero además va a ser ¿cómo? Constante. Siempre me acuerdo cuando iba al sur a ver a mis abuelos, ¿cierto? Bueno, está cerca de Barros Arana, ya no están. Y en ese tiempo mi abuelo tenía una carreta Ford, una carreta llevada por bueyes. Y siempre recuerdo que usaba una garrocha y en la garrocha tenía en la punta un clavo. No me acuerdo los nombres de los bueyes, pero eran muy chistosos. Y siempre él, de vez en cuando, tenía que hacer esto con la garrocha, pinchar a los bueyes. ¿Para qué? Díganme ustedes. Para que no se paren o que, o que relanticen su velocidad, para que avancen. Hermano, los creyentes no tenemos que estar, o los líderes de una iglesia picaneando a los hermanos. Ya, pues hermano, pongámonos las pilas, hermano, por favor. ¿Cuándo? Le ha faltado 3 meses. ¿Qué pasó, hermano? Hermano, un creyente de verdad no necesita estímulos cuando entiende lo que Dios ha hecho por él. Pero note lo que sigue diciendo. Así que, hermanos míos amados, estad firme y constante. Lo opuesto es que no estoy seguro, es que no sé, es que la verdad de las cosas es que no he tenido tanto tiempo. No, Pablo dice, hermanos, estad firmes, constantes y otra cosa más, creciendo en la obra del Señor siempre. Pero ¿para qué vamos a ir a la iglesia otra vez? ¡Uy, qué lata, ¿cierto? Miren, creciendo en la obra del Señor. Hoy día usted no va a salir como llegó. Va a aprender de que su cuerpo, todo terrible, ¿cierto? Ahí, y ya se está echando a perder, un día va a ser glorificado. ¿Y cuál debería ser mi mentalidad? Gracias, Señor. Porque puede que ahora esté pasando por enfermedades. Puedo estar teniendo dolores que la gente no entiende. Pero un día el Señor me va a dar un cuerpo nuevo. Hermano, qué mayor gozo. Fíjese cómo termina. Así que, hermanos míos,
Amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, wow, y mire cómo termina Pablo, sabiendo que qué, lea su Biblia, mire, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué me está diciendo implícitamente? Un creyente sirve al Señor. Un creyente no está de manos cruzadas. Un creyente dice, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Hermano, yo estoy leyendo la epístola a los Corintios que está escrita para los creyentes. Estoy leyendo y exponiendo para creyentes. Los creyentes son agradecidos, están firmes, son constantes, pero también hacen algo para el Señor. Hermanos, hoy día hemos aprendido la tremenda bendición de lo que va a significar un nuevo cuerpo. Pero hermanos, eso no solamente es doctrina, clarifica las realidades que no entendemos. Las implicancias de la doctrina es que usted no puede seguir igual si realmente ha creído en Cristo. Si usted es un creyente verdadero, hermanos, usted va a tratar de obedecer al Señor, va a tratar de servir al Señor con una actitud de agradecimiento total por lo que Él ha hecho. Hermano, ¿qué cree usted cuando veremos a Cristo cuando Él nos venga a buscar? ¿Cuál cree que va a ser la primera reacción? ¿Sabe? Yo he pensado eso. Y a veces me pregunto, Señor, por qué tenía estos sufrimientos? ¿Por qué a veces sufría de angustia? Señor, no entiendo. ¿Sabes que he llegado a la conclusión de que ni siquiera le voy a preguntar eso? Quizás mis ojos se van a llenar de lágrimas y van a decir, gracias, Señor, por salvarme. Nada más. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque ella nos enseña a poder entender realidades que humanamente no entendemos y que el mundo rechaza como mitos, como cuentos. Pero Señor, tú resucitaste y ese es el triunfo del cristianismo. Buda, su tumba está ahí. Sus huesos están pudriéndose aún. Quizás no queda nada de ello. Los demás líderes de otras religiones, sus tumbas están ahí, pero tu tumba está vacía porque tú resucitaste, Señor. Gracias, Padre Santo, por bendecirnos con una salvación tan grande. Pero por sobre todo, Señor, llévanos, impúlsanos a darte la gloria y la honra, no solamente de labios, sino con nuestros actos, que podamos reflejar con una actitud de agradecimiento lo que tú has hecho por nosotros. A veces tenemos quejas y quejas, pero no agradecimientos. Cuando todo te lo debemos a ti, deberíamos humillarnos ante tu presencia, sabiendo que todo tú lo haces para nuestro bien. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.